Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy les traigo la reseña de la novela El rumor del oleaje, del autor japonés Yukio Mishima. Publicada en 1964, la historia trata de un amor juvenil que se desarrolla durante la posguerra japonesa en una pequeña isla de pescadores, la isla de Utajima. Ahí se desarrollan los hechos. Mishima construye un relato de gran belleza visual, donde el mar y el paisaje isleño adquieren una presencia tan importante como la de los propios personajes. La obra carece de ciertos elementos característicos en la producción literaria del autor. Por ejemplo, no está el nihilismo, no está esa típica oscuridad, ni las obsesiones destructivas. Es diferente. Además, abandona cualquier complejidad narrativa para presentar una prosa sencilla, clara, con la que explora temas como la madurez, el honor, el trabajo y la relación entre el ser humano y la naturaleza. Por lo que, junto con su brevedad que no sacrifica para nada profundidad, es sin duda el libro ideal para empezar a leer al autor. Además, logra transmitir la belleza de los sentimientos de los personajes de forma muy sincera, sin caer en excesos dramáticos, porque el amor no es un elemento pasivo en esta obra. No es un elemento que está por estar. Al contrario, tiene una función clara dentro de la historia, la de impulsar el desarrollo de los jóvenes, encendiendo esa chispa que los ayude a transitar desde el mundo adolescente al mundo adulto. Por lo tanto, el amor, la trama romántica, es el centro de esta historia, pero no se vuelve empalagosa, porque está ahí para cumplir la función de ser el motor de este mundo ficcional que crea el autor. ¿Y cómo el amor logra tomar este protagonismo? Gracias a la magnífica construcción del universo ficticio que realiza Mishima. Al leer la historia, solo vemos a los personajes hacer su vida normal, cotidiana. Pero es un efecto difícil de lograr, ya que todas las piezas de esta historia están muy bien unidas, de una forma tan natural que no resulta para nada artificial. Para entender esto, vamos a ir desensamblando poco a poco esta creación. Por eso voy a necesitar la pizarra. Muy bien, ya volví con la pizarra. Primero, Mishima nos dice que la historia se desarrolla en el mundo real. Voy a sacar esto un poquito de aquí. En el Japón de la posguerra. Esto es muy importante. Entonces, nos está diciendo que la historia está dentro de un mundo ficticio creado por él, que está en este tiempo, Japón de la posguerra. Entonces yo hice un barco aquí, como diciendo, estos son los límites de este mundo que nos invita a conocer Mishima. Ahí está, lo dibujé así súper rápido. Ya, ¿verdad? Este es el Japón de la posguerra. Ok. Luego nos dice que la acción principalmente se desarrolla en una pequeña isla que está dentro de este marco que yo acabo de dibujar, que está aquí, que es la isla de Utajima. Esto es tan importante esta idea, que forma parte de las primeras líneas del libro. La isla está dentro de un marco más grande. Vamos a leer las primeras líneas. Dice: la isla de Utajima solo tiene unos 1.400 habitantes y el perímetro de su costa no llega a los 5 kilómetros. 1.400 habitantes y un perímetro de 5 kilómetros. El autor acaba de fijar límites. Por eso yo pongo la isla representada así, como un lugar que está delimitado. Por eso la dibujé así, con límites. Estos números son una especie de paredes invisibles que encierran la acción dentro de un pequeño espacio físico, un microcosmos que existe dentro de otro más grande. Entonces, si vamos desde adentro hacia afuera, pensando en la isla, ¿cuál es la primera capa de este mundo ficticio, de este microcosmo que es Utajima? Esta que dibujé aquí, esta que está dentro, es la sociedad.
los 1400 habitantes. Es la capa más interna de esta construcción ficticia, la comunidad de la isla. Ok, entonces ustedes dirán, si esta es la sociedad, la siguiente capa deben ser los límites de la isla, ¿verdad? Es súper fácil, pero la isla no es un concepto tan simple dentro de la historia. Incluso yo diría que presenta una dicotomía. La isla funciona bien como espacio narrativo por dos motivos: por su posición geográfica y por su paisaje natural. Es decir, aquí yo coloqué, la isla hay dos modos de verla, desde un punto de vista geográfico y desde un punto de vista natural, desde el punto de vista de la naturaleza. Por lo tanto, lo que rodea a la sociedad, el lugar donde está la sociedad, lo que la delimita es, por un lado, esta capa de aquí, que es la capa de la naturaleza. Y cuando hablo de naturaleza, estoy hablando de la vegetación, de las formaciones naturales. De eso estoy hablando. Y la capa más externa, que es la que está aquí, justo aquí, es su posición geográfica. Por lo tanto, la isla no es solo una capa, son dos. Son dos capas en una. Tiene una dicotomía. La primera es la naturaleza y la otra su posición geográfica. Su ubicación como isla la isla del mundo general. Esa es la idea de Mishima de utilizar una isla, porque su posición geográfica la vuelve un espacio cerrado. Y la naturaleza es la que crea el espacio físico donde se va a desarrollar la historia. La vegetación y las formaciones naturales, como yo les decía. Pero que también todo esto está bajo los efectos de las condiciones climáticas, que vienen desde fuera, desde este marco más grande que es el Japón de la posguerra, que vienen desde lejos y golpean a la isla, como por ejemplo las tormentas. Las condiciones climáticas golpean a la isla. Pero esto pasa por su posición geográfica, el aspecto geográfico. Su posición ahí es la que hace que las tormentas la golpeen. También su condición de isla. ¿Se fijan? Yo trato de separar estas dos capas por un ejercicio narrativo simplemente. Pero en la práctica, Mishima las funde totalmente. Y eso es lo que como lectores no notamos, a no ser que nos pongamos a desensamblar esto, ¿verdad? Entonces, resumiendo, la historia se desarrolla principalmente en un espacio físico aislado del mundo, compuesto por tres capas: sociedad, naturaleza y posición geográfica. ¿Por qué recalco tanto el aislamiento? Porque en una sociedad aislada, como la de Utajima, predomina el equilibrio. Todos se conocen, todos repiten sus rutinas, no hay novedad. Por eso Mishima dice son 1400 personas en una isla pequeña. Todos se conocen. Cotidianidad. Pero este aislamiento del que les hablo es permeable. En cualquier momento, algo del exterior o alguien del exterior se puede sumar y romper dicho equilibrio, que es justamente lo que hace Mishima para que la historia inicie. Crea este mundo equilibrado y nos lo describe nada más iniciar el libro. Este es el mundo donde se va a realizar la historia, donde se va a desarrollar, y nos habla de cotidianidad. Y para ello, en las primeras páginas nos habla de un muchacho que es un muchacho de la isla. Voy a necesitar la pizarra de nuevo. Entonces, ¿qué nos cuenta el autor sobre este muchacho? Nos dice que él sale de su trabajo con un pescado en la mano para llevarlo de regalo al farero y a su señora, que están en el faro. La isla tiene un faro y hay una persona que está encargada de ese faro, que le dicen el farero, y tiene una señora. Y él les lleva un pescado, que es lo que hace Mishima. Nos cuenta cómo es este muchacho, lo describe físicamente y nos hace saber que conoce muy bien. Este es el camino al faro. Yo lo dibujé así para que ustedes me entiendan. Y nos hace saber que él conoce muy bien la isla, porque
recorre el camino de una forma totalmente conocida. Él se sabe todos los atajos, conoce el terreno, no se tropieza con nada. De hecho, lo dice aquí de una manera que me gusta mucho, por eso se los voy a leer. Pero aunque el muchacho cerrara los ojos, sus pies habrían avanzado sin equivocarse entre las piedras y las raíces de pino sobresalientes. Ni siquiera ahora, sumido como estaba en sus pensamientos, tropezó una sola vez. Imaginen un camino de piedras donde van sobresaliendo raíces de pino y él no se tropieza ni una sola vez, a pesar de que va pensativo, de que su cabeza está en otra parte, de que está pensando cosas y camina de forma automática. Y él conoce muy bien este camino. Eso nos hace entender que este camino lo recorre cotidianamente. No me sale la palabra. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí el autor? Que la visita al faro ya es una costumbre para este muchacho. Equilibrio, cotidianidad, rutina. Mishima nos golpea con estas palabras en nuestra mente nada más iniciar el relato. Usa las primeras páginas para transmitirnos eso. Y el muchacho, porque no le da ningún nombre todavía, sigue siendo un simple muchacho, cualquiera del pueblo. Entonces, en la historia, él nos relata este camino y lo pone en este punto, donde está a punto de llegar al faro. Esto me encanta a mí. Y de pronto lo hace retroceder en el tiempo. Lo hace volver a un punto de su camino. Vamos a ponerlo aquí. Por este punto, él ya pasó por este punto. Y este es el punto donde a él le sucede algo que lo hace mantenerse pensativo el resto del camino. Entonces, para aquí Mishima y vuelve al pasado. Y dice así. Entonces no se tropieza ni una sola vez y de pronto Mishima dice poco antes y vuelve atrás. Podría haber seguido la acción, ¿verdad? Haber hecho que el muchacho llegara al faro. Pero él dice poco antes y nos cuenta y nos narra algo que pasó aquí en el camino. Retrocede en el tiempo, vuelve atrás, regresa al instante en que este muchacho se encuentra con una joven a la que solo se dedica a mirar. Se encuentra con una joven. Por eso él iba confundido después. Y dice, el muchacho no recordaba haber visto nunca a aquella chica hasta entonces. Y no había una sola cara en Utajima que no hubiera reconocido. A primera vista la tomó por una forastera. Es tanta la costumbre que él conoce a todas las personas. Y le extraña ver a alguien distinto y la toma por una forastera y se la queda mirando. Mishima narra esto y luego vuelve a retomar el camino del joven y lo hace llegar al faro. Lo hace llegar... Uy, se me va a acabar la tinta. Lo hace llegar al faro. Con el pescado que lleva de regalo. Pero ahora ya no es solo un muchacho. ¿Dónde tengo el lápiz? Cuando llega al faro... Ahora ya no es un simple muchacho del pueblo. Ahora tiene nombre. Ahora es Shinji. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué no nos dice su nombre desde el inicio? Porque el encuentro con esta chica, que en realidad todavía no sabemos su nombre, pero cuando avance la novela vamos a saber que se llama Hatsue. El encuentro con Hatsue hace que el muchacho tenga nombre, tenga identidad. Su encuentro lo ha convertido ahora en personaje. ¿Se fijan en lo artístico que es esto? Retrasa darle un nombre al muchacho hasta que se encuentra con la joven. El encuentro con ella le da identidad. Por eso el nombre del muchacho no aparece hasta el final del primer capítulo. Porque sin la muchacha no hay historia. Ella es la que rompe el equilibrio en la vida de él.
que recorre el camino de siempre después de salir del trabajo, que lleva el regalo de siempre, que ve el paisaje de siempre y las personas de siempre. Pero solo ocurre una cosa diferente, distinta. Ve a una chica que nunca antes había visto y se queda mirándola por unos segundos. Ya no es un muchacho cualquiera de la isla, ahora es Shinji, el protagonista de esta historia. Y Mishima lo dibuja en el final del capítulo con toda nitidez. Lo que antes era un borrador, ahora es un personaje. Y lo ilumina dándole un nombre. Esto es hermoso, precioso. Este encuentro hace que la historia se ponga en marcha. Es el vamos de este libro. Es la llave que hace contacto y el motor empieza a rugir. Y claro, después nos enteramos, como les decía, que el nombre de esta chica es Hatsue. Que es... y que además viene desde fuera. Viene desde fuera. Su sola presencia en la isla ya rompe el equilibrio y la paz del pueblo, con el solo hecho de que Shinji la viera. ¡Qué hermoso es esto! Ahora lo que en un inicio le afecta a él empieza a repercutir en toda la sociedad, en la comunidad de la isla. Y el equilibrio finalmente se ha roto. ¿Por qué? Porque un joven de la isla se ha enamorado de una joven que viene desde fuera. El efecto de que algo venga a romper el equilibrio y la paz de un lugar aislado. El amor empieza a ser el motor de esta historia. Ahora sí inicia, ahora sí empieza. Perdón por la diferencia de los colores, pero estoy buscando un plumón que no esté agotado. se me han secado todos los plumones. Bien, entonces Shinji es este joven que Mishima nos dice que es un adolescente de 18 años. Hatsue también es adolescente. Entonces se ven por primera vez y empieza a nacer este amor juvenil que va floreciendo poco a poco entre los dos. Esa es el motor principal de esta historia. El amor entre Shinji y Hatsue, que va creciendo, va desarrollándose. Y que a medida que lo hace va interactuando con la primera capa ficcional que yo les decía que tiene esta historia, que es la sociedad, la comunidad isleña. Y esta comunidad la empezamos a conocer porque, como la narración es en tercera persona, Mishima utiliza un narrador en tercera persona, pero que va saltando, va cambiando de foco constantemente. Y con el personaje que más se queda este narrador es con Shinji. Centra generalmente aquí su atención el narrador y lo sigue para todas partes. Y los lectores conocemos la isla y sus dinámicas sociales gracias a los movimientos y a los diálogos de Shinji. Sus relaciones sociales nos abren un gran abanico de personajes, como el que está acá presente, que yo les estoy mostrando. No es casual que muchos personajes secundarios que aparecen aquí entren en escena cuando cumplen una función concreta en la vida de Shinji. Por ejemplo, Hatsue, que es una de las primeras que aparece. ¿Por qué? Porque es su interés amoroso. Porque es la chica que ve en el inicio de la historia. Su propia familia, su madre, empezamos a conocer a su madre, a su hermano Hiroshi, la familia de Shinji, que es su entorno más cercano. También sus compañeros de trabajo, como Ryuji, que es su compañero de trabajo, o Yukishi, que es su jefe, que es también directamente relacionado con Shinji, o un joven de la isla que Shinji también conoce, pero que también funciona como rival amoroso, que es Yasuo, que es este joven que tiene más recursos económicos que él. Tenemos también al padre de Hatsue. Este lápiz no me acompaña en nada, pero ustedes me entienden, ahí está. Tenemos al padre de Hatsue, que es Teruikichi Miyata, que es todo un personaje, ustedes lo tienen que conocer ahí. También, obviamente, el farero y su esposa, la esposa del farero y el farero. Todo esto hace que nos demos cuenta que Mishima va introduciendo a la mayoría de los personajes de una forma relacional. Esa es la palabra, relacional. Es decir, en el momento en que adquieren relevancia para la experiencia de Shinji, permitiendo que el mundo narrativo se expanda progresivamente desde la perspectiva del protagonista.
Pero, como les decía, no hace esto de manera estricta, no se queda en Shinji de manera estricta. Cuando lo necesita también se focaliza en otros personajes. Y así va expandiendo nuestra visión de la comunidad isleña. Ahora, dejé para el final al farero aquí y a su esposa, porque ellos tienen una hija que se llama Chiyoko. ¿Qué es lo que me interesa de Chiyoko y por qué la dejé para el final? Porque no es solamente un personaje Chiyoko, es un recurso narrativo que Mishima utiliza muy bien y que en un momento se los voy a aclarar. Ok, vamos a ver mejor inmediatamente la importancia que tiene Chiyoko en la trama, porque si no después se me va a ir la idea por otro lado y no quiero apartarme. Y creo que al fin me conseguí un plumón que no está seco, así que me puedo concentrar ahora. Ok, ¿por qué yo siento que Chiyoko es importante? Para eso primero vamos a ver el esquema básico o simple, cómo está organizado la trama. Primero, tenemos la isla en su punto inicial, su punto cero, es decir, la vida normal, la vida rutinaria, la vida cotidiana. De pronto, entra Hatsue a la isla. Su ingreso a la isla es lo que provoca el encuentro con Shinji y otros numerosos encuentros en que los jóvenes se van a ir conociendo. Esto crea tensión narrativa. Aquí está pasando algo muy interesante, muy bueno para el lector, porque nos interesamos en cómo estos dos jóvenes se empiezan a conocer, cómo se empiezan a relacionar entre ellos. Luego, la historia alcanza cierta armonía. Como que sentimos que la tensión ha bajado, se ha regulado, y ahora no están pasando tantas cosas. Ya la relación entre ellos está más afianzada, está todo más tranquilo, ¿verdad? Para ello, Mishima hace que entre Chiyoko. Ella es, como les decía, es la hija del farero y su esposa. Y ella estudia en Tokio, si bien recuerdo. Y al tener vacaciones, vuelve a la isla para pasar las vacaciones con sus padres. Entonces, Chiyoko viene desde fuera. Produce el mismo efecto que Hatsue. Viene a romper el equilibrio nuevamente que existe en la isla. Un equilibrio que ya casi se había alcanzado con la incorporación de Hatsue. Entonces vuelve a elevar la tensión narrativa por las situaciones que ella va provocando, que son bastante interesantes. Ustedes pueden pensar una cosa, los que no han leído el libro, pero en realidad lo que ustedes están pensando no están equivocados. El asunto de Chiyoko va por otro lado. Entonces, Mishima la hace regresar de sus vacaciones justo cuando el efecto de la irrupción de Hatsue se empieza a desvanecer, para así reavivar la trama. Esto es muy sencillo, pero es eficaz, funciona, es perfecto. Eso hace que la novela mantenga su ritmo. Esto es genial. Entonces, llega Hatsue y tiempo después, Chiyoko inyecta tensión narrativa con estas mujeres, con estos personajes, Mishima. De esta forma, va alimentando su historia. Me parece genial. Este diseño estructural produce un fuerte efecto de cohesión. Cada acontecimiento que van sucediendo de forma lineal parece orientado hacia una finalidad, que la tengo anotada acá, la resolución. ¿Por qué? Porque después que ingresa Chiyoko, empiezan a aparecer obstáculos para la pareja y también pruebas que deben superar. Y eso nos lleva a la resolución. Entonces, cada elemento cobra sentido. Cada etapa de la trama cobra sentido porque va apuntando hacia un solo lugar, la resolución. Entonces, no hay episodios excesivamente digresivos que se vayan para otro lado, ni conflictos secundarios que desvíen la atención del lector hacia otra parte, no. Hay un núcleo narrativo perfecto. La historia es lineal y está muy bien enfocada. Esto funciona perfecto. Es simple y eficaz. Ahora, la sociedad o comunidad isleña,
que como yo les he dicho hasta el cansancio, es la primera capa de esta historia, no está allí solo para que los personajes principales vivan dentro de ella, sino también para ser afectados por ella. Como forman parte del colectivo, cualquier cosa puede generar un efecto positivo o negativo sobre la pareja. Cualquier cosa. Porque el equilibrio en la sociedad es muy sensible y la balanza se puede inclinar de un lado u otro. Y es justamente lo que pasa en la historia. Comienzan rumores que al irse propagando terminan generando los obstáculos de la trama. Y es ahí cuando la segunda capa, la naturaleza, se presenta como un juez imparcial dentro de la historia, porque la comunidad puede equivocarse sobre una persona, los rumores pueden mentir, pero el mar no, la naturaleza no. Y cuando alguien se enfrenta a la naturaleza, queda en evidencia su verdadera identidad, su carácter queda expuesto y la verdad sale a flote. Por eso, en la historia es tan importante la naturaleza, porque es sincera, porque es directa, porque es flexible y auténtica. En cambio, la sociedad son rumores, son prejuicios, son apariencias y rivalidades. Es por ello que las capas que componen el mundo ficcional, como la naturaleza y la sociedad, no están ahí solo para generar el espacio físico donde los personajes transiten, donde se desarrolle la historia, sino que interactúan directamente con la trama. Por eso yo les decía que era un mundo ficcional muy cohesionado, muy unido, muy urdido, porque nada está ahí de más, de decoración. Todo interacciona. Por ello, la naturaleza no está ahí solo para cumplir la función de ser un juez imparcial, no. Mishima utiliza frecuentemente el paisaje para reforzar la atmósfera de una escena, de varias escenas. Por eso muchos encuentros ocurren junto al mar. Los momentos de incertidumbre van acompañados por cambios en el entorno, como también las escenas más importantes están reforzadas por la presencia de lo natural. Por ejemplo, voy a leer algo de atrás, pero no es spoiler, para nada. Los personajes en este punto por fin están en calma, por fin están tranquilos, y dice, también la naturaleza les sonreía. Tampoco el rumor del oleaje era intenso, sino regular y apacible, como si el mar respirase sumido en un sueño saludable. Es decir, los personajes estaban tranquilos, entonces el mar también estaba tranquilo. Los personajes sonreían, entonces también la naturaleza les sonreía. Si ellos sonríen, la naturaleza también. En el fondo, la naturaleza ayuda a expresar emociones sin necesidad de explicarlas directamente. Por eso existe este narrador tan especial en este libro, este narrador en tercera persona, que es tan poco invasivo, no se dedica a interpretar constantemente los hechos, no, tiene cierta distancia, porque al autor le interesa que el lector interprete por sí mismo, ya que le da todos los elementos necesarios para que lo haga. Está todo ahí. Interprete usted, dice Mishima. Tiene un narrador en tercera persona que podría hacerlo por el lector, pero no es necesario porque está todo ahí. Eso es lo que a mucha gente no le gusta de la literatura japonesa, el tener que interpretar, el tener que fijarse en los detalles. Mishima dedica gran atención a los sonidos, a la luz, al movimiento del mar, al viento, a los cambios atmosféricos. Pero no usa estos elementos como adornos, sino como componentes esenciales de la experiencia narrativa. La naturaleza se convierte entonces en una presencia activa que influye en el estado emocional de los personajes, se cuela en ellos, los atraviesa, los compone, los constituye. Esto es precioso. Miren lo que dice aquí. Shinji no tenía reloj. En realidad no lo necesitaba porque estaba dotado de la magnífica habilidad de saber instintivamente la hora, tanto de día como de noche.
Por ejemplo, las estrellas se movían y aunque él no sabría medir sus cambios con precisión, su cuerpo percibía el giro de la inmensa rueda de la noche y la revolución de la gigantesca rueda del día. Puesto que vivía en estrecho contacto con el discurrir de la naturaleza, no era sorprendente que comprendiera el preciso sistema por el que ésta se regía. Viven en tan estrecho contacto con ella que terminan formando parte de ella. No era sorprendente que comprendiera el preciso sistema por el que ésta se regía, porque ya son parte de la naturaleza, lo que contribuye a definir el tono de la obra. Este efecto se logra también por la situación de aislamiento de la isla. El separarse del mundo en general no funciona solo para tener a una sociedad en equilibrio dentro del universo ficticio que crea Mishima, sino también para evitar que el auge del progreso se cuele en ella. Sin ese progreso desmedido que ocurre en las grandes ciudades, como en Tokio, en un pequeño pueblo isleño la naturaleza aún puede mantenerse en equilibrio con el ser humano. Pueden vivir en armonía y en contacto con ella. En cambio, en la ciudad ocurre todo lo contrario. Aquí les voy a dar un ejemplo, porque el mismo Mishima nos da un ejemplo muy bueno, que dice así. Chiyoko empezaba a sentir nostalgia de Tokio. Estaba en la isla Chiyoko, entonces dice que empieza a sentir nostalgia de Tokio. Echaba de menos la capital, donde incluso en un día tormentoso como aquel, los automóviles iban y venían como siempre. Los ascensores subían y bajaban, y los tranvías se deslizaban con viveza por los rieles. Claro, en la isla, cuando había tormenta, toda actividad económica, todo trabajo se paraba hasta que la tormenta se iba. Pero ella anhelaba los días de Tokio, donde a pesar de la tormenta, a pesar de los cambios climáticos bruscos, la actividad humana seguía igual. Entonces dice, allí en la ciudad habían uniformado, por así decirlo, a casi toda la naturaleza, y los pequeños atisbos de poder natural que quedaba se consideraban un enemigo. En Tokio habían uniformado a la naturaleza, y los pequeños atisbos de poder natural que quedaban se consideraban un enemigo. No la abrazaban, no coexistían con ella, simplemente buscaban anularla, eliminarla. Este contraste que hace Mishima, gracias a la visión de Chiyoko, que viene desde fuera, ven que Chiyoko es un buen recurso literario aquí para este libro, nos hace reflexionar. Si la historia de amor de Shinji y Hatsue se hubiera desarrollado en una gran ciudad como Tokio, por ejemplo, puede que el resultado de la historia al final haya sido totalmente diferente al que pasa acá. Hubieran triunfado los rumores de la sociedad, porque en medio del ruido del progreso y la multitud en las grandes ciudades, ya no se oiría el rumor del oleaje. Espero que les haya gustado esta reseña y nos vemos la próxima semana.